Muy bien. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo de predicación, rogándote, amado Señor, que tengas misericordia de tu pueblo. Permítenos hoy, amado Padre, postrar nuestro corazón en humildad delante de ti, reconociendo que somos ignorantes, reconociendo que necesitamos de la instrucción, siendo conscientes, Padre, que si tú no hablas, oh Padre, cada vez estaremos más en sombras. Pero tú has decidido hablar a tu pueblo, y domingo a domingo así lo has hecho. Y hoy no es distinto, Padre. Y te rogamos de una manera especial, amado Señor, que abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, para que las verdades que vamos a contemplar en esta mañana las podamos entender. Y no solamente entender, sino que las obedezcamos y las apliquemos a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, orando siempre en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Desde la última vez nosotros estuvimos estudiando precisamente en las páginas del Evangelio de Juan. Estuvimos aprendiendo que nosotros podemos llegar a ser consolados por medio de la obediencia. Y si usted siguió muy bien la lectura que hicimos de esta porción del capítulo 14, encontramos eso, que el Señor nos está instando a que seamos obedientes, y que esa obediencia es la expresión del verdadero amor que le tenemos a nuestro Dios. Y es allí donde somos consolados, cuando somos obedientes. Pero hay una cuestión: la obediencia no puede ser expresada si no hay enseñanza. ¿No le parece? ¿Qué vamos a obedecer si no somos enseñados? Así es que es necesaria la enseñanza. Pero además, no solamente para poder obedecer necesitamos ser enseñados, sino que esa enseñanza debe ser veraz, ¿sí? Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Tiene que estar alineada a lo que Dios quiere que obedezcamos. Por eso no es obedecer por obedecer. No es obedecer mandatos de hombres como si fueran palabras de Dios. No. Debemos acercarnos a la obediencia verdadera siempre desde la base de una enseñanza veraz. Y es ahí, amados hermanos, donde la humanidad pende de un hilo. ¿No le parece?
Pues yo le pregunto, ¿quién va a obedecer algo en lo que no cree que es verdad? Piense muy bien en esa pregunta. ¿Quién va a obedecer en algo que no ha creído? Que lo escucha y de pronto asiente con su cabeza, pero en últimas dice, no lo creo. ¿Cómo será su obediencia? Yo creo que nula, ¿verdad? O también lo podemos decir de otra manera. ¿Quién puede llegar a vivir el cristianismo si tiene dudas en la palabra de Dios? Sumamente complicado. Y yo creo que es un asunto contradictorio. Para el año 1978, en la ciudad de Chicago se reunieron aproximadamente 268 eruditos de la Biblia con el único propósito de redactar un documento. Y ese documento se tituló La Declaración de Chicago. Y ese documento llegó a ser la respuesta a lo que la década de los 60 estaba arremetiendo. ¿Qué hizo la década de los 60? Trajo un liberalismo, un libertinaje adicional, y lo que hizo la declaración fue responder a lo que esa década estaba haciendo, arremetiendo contra la verdad de las Escrituras. No se distraigan. Contra la veracidad de las Escrituras. Esto no es nuevo, hermanos. No es nuevo. Hoy aún lidiamos con eso. La iglesia lidia con eso. Defender la palabra de Dios como lo que es, verdad. En su momento, cuando se escribió esta declaración, habían iglesias que estaban trastabillando en la doctrina de la autoridad de las Escrituras. Óigase bien, no eran los impíos, claro, los impíos no creen en la Biblia, pero ya las iglesias de sana doctrina, lo que se conocen como iglesias conservadoras, estaban dudando de la autoridad de la Biblia. Y es allí donde se comenzó a dilucidar el liberalismo teológico. El liberalismo teológico empezó a cuestionar la naturaleza divina de las Escrituras. Ellos llegaron a decir que la Biblia era producto meramente humano, por lo cual estaba sujeta a limitaciones e incluso a errores. ¿Y esto qué hizo? Esto hizo que se abrió una puerta donde las dudas se hicieron presentes y comenzaron a minar el corazón de la iglesia y obviamente el corazón de los incrédulos. Se puso en duda los milagros que hizo el Señor Jesucristo, incluyendo su resurrección. ¿Y esto qué permeó? Esto permeó la doctrina de la cristología, con tal que había ideas que negaban la plena divinidad y la plena humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto conllevó a que también se afectara la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque la comprensión de la doctrina de la salvación quedó reducida a un simple cambio moral o incluso social, dejando de lado el acto divino de la redención. E insisto, esto no es nuevo, porque hoy desde las iglesias también se enseña esto. No se enseña la soberanía de Cristo como Salvador, sino que se enseña es la capacidad que tiene el hombre para ser mejor, para ser bueno, un buen padre, un buen maestro, un buen hombre, un buen esclavo del sistema social. Y esto dio lugar a una mezcla entre la fe y la cultura del momento. Se mezcló el cristianismo con la cultura. Y esto es a lo que se conoce como sincretismo, donde la fe cristiana comenzó a ser moldeada por el pensamiento humano. ¿Puede usted creerlo? La fe, el mandamiento de Dios, la palabra del Altísimo comenzó a ser manipulada por el ser humano, por las filosofías de este mundo. Un ejemplo. Piense usted en el reino de Dios.
El reino de Dios bajo el pensamiento liberal que empezó a manosear la doctrina y darle un manejo netamente humanista. Ellos consideraron que el reino de Dios dejó de ser una realidad espiritual donde Dios reina sobre su pueblo, para más bien considerarlo como un periodo donde la sociedad alcanzaría una edad de oro. Por eso digo, esto no es nuevo, no es nuevo. Eso es lo que enseñaban. ¿Reino de Dios? Sí, donde toda la sociedad va a vivir bien, donde se exalta el progreso humano y las acciones colectivas. Y si usted lo recuerda muy bien, esto debe llevar nuestro pensamiento inmediatamente a Babel. Porque eso ocurrió, progreso humano y acciones colectivas. Entonces, hermanos, ahí es como se permea la veracidad de las Escrituras. Y esa reunión que hubo en Chicago no trajo nada nuevo, no, sino que volvió a la verdad escritural, declarando que las Escrituras no tienen error. La Biblia no tiene error y son dignas de ser creídas y por tanto obedecidas. Por tanto, hermanos, la pregunta a la que nos exponemos es: ¿quién puede creer en Cristo? ¿Quién puede decir yo creo en Cristo y a la vez dudar de su palabra? ¿Quién? Si es una completa contradicción. Si esta es la realidad de alguno, dudo completamente que pueda ser consolado por Jesucristo, porque no le va a creer. No le va a creer ni sus promesas, no le va a creer sus mandamientos, no le va a creer sus palabras de consuelo. Y efectivamente, hermanos, si nosotros somos consolados por la obediencia, esto nos debe llevar a la meditación de que somos consolados por medio de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y nos vamos a centrar en los versos 25 y 26 de Juan 14. Los leo nuevamente, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si usted tiene en cuenta, este par de versículos nos están asegurando que Jesús, estando aquí en la tierra, fungió como maestro para sus discípulos. Así es como lo dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Es decir, les he enseñado todo esto cuando yo estaba con ustedes, estando con ustedes. Pero más que un maestro, el Señor Jesucristo, Él era el profeta de Dios, que vino ¿para qué? Para revelar al Padre. Entonces, esa función de profeta, uno pensaría quedaría truncada o turbada en el momento en que el Señor muriera, resucitara y partiera al cielo, ¿verdad? Pero no fue así. Su función de profeta no se turbaría ni por su muerte ni por su posterior partida al cielo, pues desde la diestra del Padre el Espíritu Santo sería enviado para continuar con esa labor de una manera tan maravillosa que recordaría, óigase bien lo que haría el Espíritu y lo que hace el Espíritu, recordaría cada palabra de Jesús y además traería más instrucción que implica la gloria de Cristo y además la capacidad de poder entender esas enseñanzas. Es así, hermanos, como la palabra de Dios no quedó solamente en un evento histórico, donde los que escucharon a Jesús fueron los únicos que fueron beneficiados. No, no fue así. La palabra de Dios
fue dada para todas las generaciones siguientes. Todas podían disponer de ese conocimiento con la seguridad de que se trataba de la palabra infalible. ¿Esto qué es? Confiable, que podemos confiar en ella. E inerrante es otra característica de la palabra de Dios, es decir, que no tiene error, libre de error. Y todos nosotros hoy la podemos disfrutar. Hermanos, si la palabra de Dios está hoy con nosotros y la reconocemos como nuestra autoridad, ¿esto en qué va a resultar? En bendición. En bendición para todos, pues seremos verdaderamente consolados en nuestras miserias. Pero ay de aquel que duda de las enseñanzas de Cristo, pues su desventura será una constante en toda su vida. ¿Por qué? Porque en su vida no podrá ver más allá de lo que sus obras caídas pueden lograr. Y es allí donde los veremos con una tristeza, con un acongojamiento en su vida, porque no hay nada en la tierra que les pueda hacer feliz. Si ellos han buscado la felicidad en este mundo, siempre se chocarán en que nada les hace feliz. Podrán tener una satisfacción temporal, pero inmediatamente que la gozan, allí mismo viene el desazón. Y querrán más y más, y nada los hará feliz. Mientras que para los creyentes, aunque la estancia en este mundo perverso sea muy difícil, hermanos, hay un consuelo diario que nos hace vivir alegres, con gozo, esperando en Cristo Jesús, ¿qué? La redención. La redención que Él tanto prometió. Y para eso, hermanos, nosotros necesitamos ser enseñados en las palabras de Cristo. Y es el Espíritu Santo quien será nuestro maestro y nos recordará todo el consejo de Dios. Y lo que el Espíritu enseña no es nada distinto a lo que el Señor Jesucristo enseñó. No es nada distinto a las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos estando en la tierra. Por eso es que el Señor, muy hábilmente, Él dice allí: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Es decir, capta la atención de estos discípulos para que entiendan todo lo que se les ha enseñado. Pero ¿realmente lo entendieron todo? ¿Realmente tenían la capacidad de poder traer a su mente todas las enseñanzas del Señor Jesucristo en 3 años de ministerio? Lo dudo. Lo primero que quiero que analicemos es ese versículo 25, donde precisamente nos habla de las enseñanzas de Cristo en su primera venida. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 25. Hermanos, estas palabras se pueden entender como si se tratara de lo que el Señor Jesucristo les acabó de decir. ¿Qué es lo que les acabó de decir conforme a lo que hemos leído? Él les está hablando de la obediencia que le debemos a sus mandamientos. Pudiéramos entender estas cosas, les he dicho estando con vosotros. Pero hermano, yo creo que el Señor, con eso que les dijo en el verso 25, Él se estaba extendiendo a todo lo que Él les dijo en su ministerio en la tierra. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Qué quiere decir el Señor? Que Él vino a este mundo a relacionarse con el pueblo que el Padre le había dado. Y para ello Él les debía instruir en la verdad del Evangelio. Y eso hizo el Señor. El Señor no perdió un momento para enseñarles a sus discípulos. Él empezaba sus días de muy de madrugada y los terminaba de muy tarde. Y siempre estuvo enseñando. La venida del Señor a este mundo estuvo enmarcada en eso, en sus enseñanzas, con tal que sus primeras palabras con las que Él se estrenó en el ministerio público, ¿cuáles fueron? Arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. ¿Qué hizo el Señor? Su punto de partida en la predicación fue tomar las palabras del último de los profetas del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Juan el Bautista. La predicación de Juan fue esa: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Cerca. Y de allí parte el Señor diciendo, ya no está cerca, se ha acercado. Y es de allí en adelante donde el Señor siguió enseñando acerca de ese reino de los cielos y de lo que implicaba el reino de los cielos. ¿Y qué es eso del reino de los cielos? El gobierno de Dios sobre sus redimidos. ¿Esto qué nos lleva? A que las enseñanzas del Señor empezaron a ser cada vez más detalladas, hablando acerca de la condición de los hombres y de la intervención divina para poder solventar esa condición caída del ser humano. Esto es el Evangelio. Hablar de que el hombre es pecador y hablar de que hay una provisión para ese hombre pecador en Cristo Jesús. Piensen esto. Cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez, ¿a quién se manifestó? ¿A todo el mundo? No. Él vino a Jerusalén. Él vino a la nación de Israel. Es a ellos a quien se encontró en este mundo. En su primera venida, Él vino a esa nación, a la nación de Israel. Pero esa nación, al igual que todas las naciones, estaba sumida en tinieblas. Con tal que Juan llegó a describir el advenimiento del Señor diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que les digo, hermanos, no eran distintos a las otras naciones. Estaban en tinieblas, estaban en necesidad. Esto denota precisamente la miopía espiritual que había en la humanidad. Pero el Señor vino a este mundo para ser luz de los hombres, para que pudieran ver la condición de sus almas y pudieran contemplar la grandeza de la gracia de Dios al revelarse a los hombres como uno de ellos, como un hombre, con el propósito de cumplir las Escrituras, siendo el sustituto perfecto que moriría por ellos para que fueran redimidos. Esa es la dramática historia de la redención. Y aunque fue protagonizada por el mismo Señor Jesucristo, aún así el Señor se tomó su tiempo para enseñarlo con palabras. ¿Para qué? Para que los hombres creyeran en Él y fueran salvos. Es de esa manera que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, los hombres pudieron ser salvos por la palabra de Dios, por la expresión de la bondad que hay en el plan divino. En el Antiguo Testamento los hombres vislumbraban la venida de un Salvador. En el Nuevo Testamento, en ese primer siglo, el Salvador había venido, pero aún no había hecho la obra de redención, muriendo en la cruz. Pero aún así el mensaje seguía siendo preservado y anunciado. Y es a los que creían en el mensaje de salvación, ellos alcanzaban esa salvación. Así es que antes de que se cumpliera la obra redentora, el Señor trajo consuelo a la verdadera necesidad de los hombres. Hermanos, hoy muchos de los hombres vienen a las iglesias con propósitos equivocados. Buscan que una iglesia les solvente su situación económica, les solvente su situación de salud. Los que buscan milagros, sáname, ¿sí? Pero están tan equivocados porque olvidan su necesidad mayor. Y es la necesidad de un alma que está encarcelada en sus delitos y pecados.
almas condenadas por el pecado, almas que ahora por medio del consuelo de la predicación de la palabra de Cristo tenían la oportunidad de ser salvadas al creer en las palabras que el Señor enseñó. No nos equivoquemos como iglesia, como muchos lo han hecho. Y lamentablemente desde los púlpitos es lo que se ha enseñado, a resolver problemas de este mundo. Y no es así. En consecuencia a esto, hermanos, la enseñanza de Cristo viene a ser muy importante para los hombres ignorantes. Y digo ignorantes porque todos éramos ignorantes de nuestra desgracia. No conocíamos lo mal que estábamos. No éramos conscientes de la condición caída de nuestro corazón, ignorantes de ello. Y por tanto también ignorantes en esa desgracia por no conocer el consuelo divino, el consuelo de Dios. Cuando el Señor vino a este mundo y predicó el evangelio del reino de los cielos, muchos no le creyeron. Muchos no le creyeron. Pero esos 11 hombres que estaban con él en aquella noche sí lo hicieron. Pero eran tan profundas las verdades que Jesús les enseñó a lo largo de esos 3 años de ministerio que hubo cosas que estos hombres no comprendieron. Esto se debía a las concepciones preconcebidas sobre el Mesías que tenían los judíos de ese tiempo. Y claro, esto se debía también a la necesidad de ser iluminados por el Espíritu Santo para poder entender los misterios que el Señor Jesucristo vino a revelar. Por ejemplo, los discípulos no comprendieron muy bien cuando el Señor les habló del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección que Él experimentaría. Ellos no lo entendieron muy bien, con tal que el mismo apóstol Pedro, en alguna oportunidad, él llegó a reconvenir al Señor Jesucristo diciéndole: no, Señor, que esto no acontezca, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te vaya a suceder. No comprendían estos asuntos tan importantes en el plan redentor de nuestro Cristo. Aunque ellos, los 11 discípulos y los demás discípulos del Señor que creyeron en Él, tenían el Antiguo Testamento, conocían lo que estaba allí escrito. El Antiguo Testamento en esos días había sido ensombrecido. Había sido ensombrecido, ¿por qué? Por las malas interpretaciones de los maestros de Israel. Y fue nuestro Señor Jesucristo, estando con ellos, quien les ayudó en ese momento a que pudieran reconocer que las promesas del Antiguo Testamento se cumplían en Él. En Él. Pero las Escrituras nos dicen que todavía esos discípulos no lograban entender ciertos asuntos. Y desde este mismo Evangelio de Juan tenemos conocimiento. Juan 12, versículo 16. Allí dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Qué es esto? Que aún estos hombres que creyeron en las palabras de Cristo y fueron salvos, que tenían al maestro, al profeta de Dios en medio de ellos, aún lidiaban con ignorancia. Y aún con esa ignorancia, la fe en Cristo era suficiente para ser salvos. Hermanos, el conocimiento no es el que salva, es la fe en Cristo. Es la fe en Cristo. Por eso es que el Evangelio es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Y eso es lo que necesita una persona para ser salva. Después de eso vendrá el discipulado, vendrá la enseñanza en las otras doctrinas.
La fe en Cristo fue suficiente para que esos 11 que estaban allí con Jesús pudieran ser salvos. Pero en ese momento tan oscuro de aquella noche del jueves, donde habían muchas dudas en el corazón de estos discípulos del Señor, Jesús les recordó la importancia de ser sostenidos en sus enseñanzas. Y esto es importante aún para nosotros, hermanos, porque en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras incertidumbres, lo que el Señor nos está diciendo es: presta atención a mi palabra. Pero viene una cuestión: ¿cómo una mente finita como la nuestra podría guardar fielmente cada una de esas enseñanzas sin olvidar ningún detalle? Fueron 3 años, hermanos. Haga el ejercicio. 3 años, desde hoy, 3 años atrás. ¿Usted lo puede recordar muy bien con quién habló hace 3 años? Y si usted estuvo estudiando o lo que sea, o instrucción en el trabajo, ¿usted puede acordarse hoy lo que le dijo su maestro en ese momento? Es muy complicado, es muy complejo. Y a eso se estaban enfrentando estos 11 hombres. El Señor les dice: sean sostenidos en mis enseñanzas. Hasta el día de hoy, todo lo he enseñado a ustedes, estando yo con ustedes. Y ahora, yo creo que más dolor en el corazón de estos hombres dirían: ¿y quién anotó algo de lo que dijo el Señor? Nadie. Así es que, hermanos, entiéndalo bien. No solamente ellos, esos 11 hombres, sino nosotros también somos proclives a olvidar las cosas. Y para esos 11 hombres, quienes hasta ese momento tenían al maestro, lo tenían allí físicamente, quien les enseñaba y les repetía sus enseñanzas, que uno pudiera decir, lo tenían todo, ahora se encontraban con la gran realidad de que su maestro se iría. ¿Cómo puede alguien ser sostenido en este mundo caído, sujeto a las pasiones de su corazón, si las enseñanzas de Cristo no están presentes? ¿Cómo esos 11 hombres dirían: nos has mandado a que prediquemos tu palabra, a que hagamos discípulos, y tú te vas? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo nos vamos nosotros a mover en medio de tanto pecado y de tanta dificultad, empezando por nuestro propio corazón? Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo en su oficio como profeta. Es por Él que nosotros conocemos a Dios. Es por Él que nosotros conocemos la voluntad del Padre. Es por Cristo que nosotros conocemos la voluntad del Padre para salvarnos a nosotros. Así es que una vida sin Cristo sencillamente es una vida de ignorancia y ceguera espiritual. ¿De qué otra forma pudiéramos calificarlo? ¿Sí? Usted podrá pensar, y la misma Biblia nos lo advierte, ¿sí?, que no nos codiciemos, que no veamos cómo el impío prospera. Usted podrá decir: ay, pero oye, el impío, mis familiares están de viaje, paseando, las grandes empresas, buen dinero, están viviendo bien, no tienen a Cristo. Nosotros pudiéramos comparar eso como un verdadero éxito en ellos. No, hermanos. Eso es ceguera, eso es ignorancia. Esa es la experiencia del incrédulo que está sin Cristo. Y por ende, si no tiene a Cristo, no tiene la verdad. Y sin la revelación de la voluntad de Dios en salvar a los hombres pecadores, esa es su realidad. Porque no tiene al maestro, no tiene al profeta de Dios, no tiene esperanza. No la tiene. Y aunque el Señor se haya ido al cielo, Él prometió no dejarnos solos. Su presencia estaría en medio de cada uno de aquellos que creyeron en Él.
Y como consecuencia a su enseñanza estaría siempre en medio de su pueblo. Él lo prometió y lo cumplió. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Bueno, por la venida del Espíritu Santo en su labor de maestro. Y este será nuestro segundo punto. La enseñanza bajo un segundo consolador. ¿Esto qué implica, hermanos? Que la enseñanza aún continúa. El consuelo aún está para nosotros. Dice el verso 26, mas el Consolador, un título, el Espíritu Santo, segundo título, a quien el Padre enviará en mi nombre. La autoridad con que viene este Consolador, el Espíritu Santo. ¿Qué hará Él? ¿Cuál será su obra? Él, el Espíritu, os enseñará todas las cosas. ¿Qué? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué hermoso cómo concilia con el verso 25. Verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y la promesa es que el Espíritu vendrá y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Él les ha dicho. Yo creo que en ese momento los discípulos del Señor pudieron respirar profundo y decir, hay un alivio. Porque realmente lo que nos ha dicho el Maestro, muchas cosas se nos han olvidado. Pero ahora el Señor nos promete que el Espíritu nos va a recordar todo lo que el Maestro ha enseñado. Prácticamente el Señor Jesucristo está reafirmando aquí su obra como aquel que enseña la verdad. No se quedó limitada al primer siglo. No quedó truncada con su muerte, resurrección y ascensión al cielo. No, continuaría, pero ahora bajo la administración del Espíritu Santo. Ahora, veamos al Espíritu Santo como es presentado acá. El Señor reafirma el título de Consolador, que ya lo estuvimos estudiando en porciones previas, pasadas, cuando el Señor nos dijo que Él rogará al Padre y os enviará otro Consolador. Y en su momento estuvimos escudriñando lo que implica ser ese otro Consolador. Pero aquí hemos de entender que se trata es de la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué se le da ese título? De Consolador. Y fíjese que aquí el Señor Jesucristo lo llama el Consolador bajo el contexto de su ministerio de enseñar y de recordar las palabras de Cristo. Por eso, amados hermanos, es que la enseñanza de Cristo es consuelo. Es consuelo. Esto nos debe, hermanos, asentar en que las palabras de Cristo son verdadero consuelo para nuestras almas. Escuchar al Maestro, ¿en qué resulta? Escuchar al Maestro es exponerse a su amor, ¿no le parece? A su amor. Exponerse a la enseñanza del Maestro es estar a puertas de la verdad, estar allí presente a la verdad. Escuchar al Maestro es exponerse a sus promesas. Por ende, escuchar las enseñanzas del Maestro no puede ser otra cosa que estar en la presencia de Dios. Cuando usted escucha la enseñanza de Cristo, usted está delante del Señor. Cada enseñanza de Cristo, hermanos, ¿en qué resulta? ¿En esperanza? Resulta en paz. Y fíjese cómo va a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana. La paz os dejo, mi paz os doy. Porque la enseñanza de Cristo redunda en ello, resulta en esperanza, resulta en paz. ¿Para quién? Para nosotros los hombres, humanidad quebrantada por el pecado. Que no tenemos esperanza, que no tenemos paz, sino solamente en Cristo Jesús. Si las palabras de Cristo traen consuelo a nuestras almas, aquel que las enseña y las recuerda, ¿ha de ser quién?
Consolador. Y es así como llama al Espíritu, quien seguirá la obra de enseñanza. Consolador. Y la venida del Espíritu sobre los creyentes traería eso lo que hace un consolador. ¿Qué? Acompañar, ayudar y traer presente la enseñanza del Señor Jesucristo a ese a quien está consolando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, la labor profética de nuestro Señor no ha cesado. No ha cesado, por lo cual no hay razón para estar atemorizados sin saber qué hacer en nuestro diario vivir. No estamos a expensas de lo que un hombre nos quisiera hablar o decir. No busquemos las fábulas, los cuentos de hombres. No, Dios ha hablado y sigue hablando por su Espíritu. No con una nueva revelación, óigalo bien. No con una nueva revelación. Sigue hablando por medio de lo que Él ha dejado consignado en estos 66 libros. Amén. El Espíritu Santo será quien se encargará de enseñarnos y recordarnos las palabras de Cristo. No es nada nuevo, hermanos. No caigamos tampoco en ese error de que esperemos que el Espíritu nos dé una palabra nueva. Una nueva revelación. No, Él enseñará y recordará lo que Cristo ha dicho. Ahora bien, el Señor usa un segundo nombre para el Consolador. ¿Cuál es? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y quizás, hermanos, yo creo que es la manera más común de conocer a la tercera persona de la Trinidad. Pero cabe muy bien la pregunta, ¿realmente sabemos por qué ese nombre? ¿Por qué el nombre de Espíritu Santo? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha meditado? ¿Se lo ha preguntado? Bueno, es importante porque el Señor y cualquier parte de la Escritura no está allí porque suene bonito o para decorar. No. Tiene algo importante que decirnos. El Señor quiere, al usar el nombre de Espíritu Santo, Él quiere enseñarnos que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Es decir, no es una fuerza impersonal, sino que se trata de una persona divina que comparte la misma esencia que el Padre y el Hijo. La palabra espíritu significa literalmente aliento o viento. ¿Recuerdan ustedes por allá en el Génesis cuando dice la Escritura que Dios sopló en su nariz aliento de vidas? Porque el plural en el hebreo es vidas. Y es allí donde vemos al Espíritu Santo en su acto creativo, en su acto de dar vida. Esos términos, ese término de aliento, viento, espíritu, la Biblia lo usa para indicar el rol importante del Espíritu de sostener y dar vida a la creación de Dios. Y con la expresión del Nuevo Testamento tenemos que es el Espíritu Santo quien da vida a espíritus muertos. Él es quien produce la regeneración, nos da vida espiritual a nosotros que estábamos muertos. Al ser espíritu, ¿qué significa también? Que no se percibe con los sentidos físicos. Óigase bien. Este nombre de Espíritu Santo en su expresión de espíritu significa que Él no se percibe por los sentidos físicos. Usted no puede ver al Espíritu, usted no puede oler al Espíritu, usted no puede tocar al Espíritu, usted no puede experimentar en sus sentidos al Espíritu Santo. Por tanto, bien enseñó el Señor Jesucristo que la adoración a Dios será como espiritual.
¿cierto? Dios es espíritu, dijo el Señor, es espíritu. Y los que le adoran, ¿quién? Su pueblo. ¿Cómo lo debe adorar? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que Dios sea esencialmente espíritu expresa su infinitud. ¿Qué implica la infinitud? Que nada lo puede contener. Nada. Nada creado puede contener al espíritu. Ni el universo mismo lo puede contener. Ni los cielos de los cielos pueden contenerlo. Porque es espíritu infinito. Pero, óigase bien, y esto es hermoso. En la condescendencia que Dios ha tenido para con sus redimidos, Él se hace presente en ellos y les ayuda en sus debilidades y en sus angustias. Ahora, el Espíritu de Dios es santo. Ya sabemos por qué es Espíritu. Ahora, nos ayuda acá este título diciéndonos que el Espíritu de Dios es santo. ¿Qué implica esto? Que el Espíritu de Dios sea santo habla de la pureza, pero habla de una pureza en una dimensión que solo la deidad puede tener, luz inaccesible. La santidad del Espíritu de Dios habla de separación de todo lo que es repugnante a Dios, y también habla a la vez, nos dice, de la consagración para todo lo que le trae honor y gloria a Dios. Por eso es santo. Odia lo que Dios odia, ama lo que Dios ama. Por tanto, hermanos, la misión del Espíritu Santo en enseñar y recordar las palabras de Cristo a los creyentes ha de resultar ¿en qué? En atraer a la santidad a su pueblo. Ese es el propósito. La enseñanza es para eso, para santificar a su pueblo, no para otra cosa. No para entretenerlo, no para que pasemos un día chévere, no para que salgamos riendo de lo curioso que fue la predicación, de lo agraciada que estuvo. No, es para que la enseñanza siempre atraiga al pueblo de Dios a que sea más y más santo. Es decir, lo que hace el Espíritu en su misión de enseñar es participar de su naturaleza santa. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos encontramos frente al mandamiento, ¿se acuerdan de ese mandamiento que dice, que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo? Sed santos porque yo soy santo. Y que uno rápidamente pasa su escáner y dice, pero ¿cómo puedo yo ser santo? ¿Sí? Como Dios es santo. Bueno, solo será posible cuando el creyente se dispone a ser dirigido por el Espíritu Santo, a ser enseñado por Él. Todo lo que el Espíritu enseña va a reflejar la pureza, la perfección y la santidad de Dios. Y solo así es como llegaremos a la santidad. Solo así. Ahora, hermanos, habiendo dicho esto, el Señor nuevamente nos recuerda que su partida, más que una tristeza, es una necesidad. Y usted lo puede leer allí. Mas el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Allí el Señor está exponiendo que es necesario que Él parta a las alturas para que esté a la diestra del Padre, y que desde allí, gracias a su mediación, al estar a la diestra del Padre, es que nosotros podamos tener el consuelo de Cristo administrado por el Espíritu Santo. Entonces, era necesario que el Señor partiera. Mientras que la presencia física del Señor en esta tierra limitaba su enseñanza a aquellos que estaban físicamente con Él. No había internet, no había nada que pudiera proyectar la enseñanza del Señor a otras partes del mundo. Los únicos beneficiados en la enseñanza en el tiempo del Señor aquí en la tierra se limitaba a aquellos que estaban a los pies del Señor.
Es más, si usted quería escuchar al Señor, se hacía más cerca a Él. Por eso el Señor exalta a María, la hermana de Lázaro, por encima de Marta, porque escogió el mejor lugar, estar a los pies de Cristo. Piense cuando se reunían las multitudes, mucha gente. Claro, yo creo muy bien que el Señor tenía una voz potente para predicar, pero aún así, piense en aquel que no quería escuchar al Señor, se hacía ahí por allá atrás. No estoy diciendo que los que estén allá atrás, no, sino en esas consideraciones extensas, ¿sí? Atrás. No, esperemos cuando pase el milagro. Esperemos el pan, esperemos que multiplique la comida, esperemos el milagro, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que sí, había una limitante en su tiempo. Solamente los que estaban allí muy cerca físicamente a Él eran los que podían ser alimentados por la enseñanza del Señor. Ahora, las cosas iban a cambiar. Iban a cambiar con la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabemos que es quien continuaría con la labor, pero ahora en cada corazón de los creyentes. Y consignando así las palabras de Cristo en ese corazón, en donde quisiera que estuviera el pueblo del Señor. En cualquier lado, en cualquier lugar. Si allí estaba el creyente, el Espíritu le acompañaría y le guiaría a la verdad. Pero, como si esto no fuera suficiente para el entendimiento, lo que hace el Espíritu es consignar las palabras de Cristo en un documento compuesto por 27 libros, donde se narra y donde se explica la culminación del plan redentor de Dios a través de la vida, de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo y del establecimiento de su iglesia, algo que estaba en sombras en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sí hablaba de la redención y lo hablaba como promesa y lo profetizaba. Pero lo que hace el Espíritu, consignar todo lo que dijo el Señor, todas sus palabras y sus obras en estos 27 libros, nos dejan la culminación del plan redentor. Y si no lo cree, vaya al libro de Apocalipsis. Y allí encontramos cómo se encuentra la culminación, la plenitud de la redención de nuestro bendito y buen Dios. Esto nos lleva a un punto importante, hermanos, y es a la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo sería quien continuara con la obra de Cristo, el Señor nos hace saber que una de las obras de su ministerio aquí en la tierra tiene que ver con la enseñanza. Tiene que ver con la enseñanza. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, estas palabras han de ser entendidas desde el contexto inmediato. Esto es, que esos 11 hombres que enfrentaban la debilidad humana, el desconcierto y la tristeza por causa de la partida del Señor, ellos tendrían la misión de ser testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea y en el resto de la tierra. Pero, la pregunta del millón, ¿cómo podrían ellos recordar todo lo que Jesús les había enseñado? ¿Cómo? Además, ¿cómo podrían ellos lidiar con aquellas cosas que aún no entendían bien? Porque así nos lo hace saber la Escritura. Habían cosas que ellos aún no entendían. Creían, pero no entendían. Pues, hermanos, el Espíritu Santo sería quien ayudaría en esas debilidades. Solo por el Espíritu Santo es que la enseñanza de Cristo sería preservada, oígase bien, y proclamada con fidelidad. Fidelidad. Para poder hablar de Cristo, para poder hablar de su palabra, se debió haber preservado su palabra. Prácticamente, nosotros podemos encontrar en las palabras del Señor dos tareas importantísimas del Espíritu Santo, las que Él haría. Y es las que se conocen como inspiración e iluminación.
Dos tareas importantes, dos obras importantísimas sobre esta tierra. La inspiración. La doctrina de la inspiración, si usted lo piensa bien, viene a ser la respuesta a la pregunta de cómo es que pudieron los apóstoles recordar todo lo enseñado por Jesús y además dejarlo consignado en los distintos documentos que conforman el Nuevo Testamento. Porque si usted se da cuenta, la manera en que los apóstoles empezaron a hablar de las palabras de Cristo fue por documentos que empezaron a enviar a la iglesia primitiva. Documentos, cartas, evangelios, biografía del Señor Jesucristo y las cartas que enviaban. ¿De dónde pudieron ellos sacar eso? Bueno, esto es debido a la inspiración. Ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios para cuando el tiempo de organizar a la iglesia naciente, esas instrucciones apostólicas fueran perfectamente confiables a la voluntad de Dios. Impresionante. Y eso fue posible, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo les guió en las enseñanzas de Cristo de una manera infalible. Piense que esto no hubiese ocurrido. La idea de Pablo de hacer iglesia sería muy distinta a la idea de Pedro de hacer iglesia. Cada quien tendría una idea completamente disparatada, ¿sí? Pero ¿por qué hay esa comunión en las iglesias locales que nacieron en su momento? Porque el Espíritu concilió la única verdad de Cristo en su inspiración por medio de esos hombres para que hablaran únicamente la verdad. Y es aquí donde nosotros volvemos a nuestra consideración inicial. ¿Quién puede creer en Cristo y a la vez dudar de su palabra? El Señor ha prometido a sus discípulos que el Espíritu Santo sería encargado de guardar su testimonio en sus corazones. ¿Y en dónde? En su mente también, en su mente. Y si nosotros decimos creer en Cristo, esto debería ser suficiente como para aceptar el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Porque el Nuevo Testamento, ¿qué hace? Registrar las palabras de los discípulos de Cristo, donde esas palabras fueron inspiradas por Dios, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo pudiéramos nosotros definir la doctrina de la inspiración? Bueno, la doctrina de la inspiración puede ser entendida como ese acto mediante el cual Dios, por medio del Espíritu Santo, guió a los autores humanos de las Escrituras para que escribieran, óigase bien, exactamente lo que el Espíritu quería, sin error, y preservando, aún así, las personalidades de cada uno de los escritores humanos, preservando sus estilos, preservando los contextos, pero siempre guardando estrictamente lo que el Espíritu quería que quedara allí registrado. Con tal, hermanos, que el mismo apóstol Pedro escribió en su segunda carta: nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, si es así, como esos temerosos hombres pudieron hablar con denuedo, pasaron de estar agazapados, entristecidos, con preocupaciones. Ahora el maestro se va, el maestro murió, el maestro se fue, ¿y ahora qué haremos? Cuando viene el Espíritu los empodera y les da la capacidad de que sean llenos de Él, llenos de su palabra, para hablar con denuedo, testificando de Cristo a todos los hombres, cumpliéndose las palabras de Cristo. ¿Cuál? Él había prometido que el Espíritu Santo descendería y les daría poder. Y ese es el caso, hermanos, que nosotros encontramos en el libro de Hechos.
Allí se registra cómo los discípulos del Señor no erraron en nada al enseñar lo que Cristo les enseñó y así poder cumplir con la comisión. ¿Se acuerdan lo que dice la comisión de Cristo allá en Mateo 28? El Señor les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero hay algo importante: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es exactamente lo que tenemos aquí. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y ahora ustedes tienen la tarea de enseñarle a otros lo que yo les he dicho. ¿Cómo pudieron hacer eso con fidelidad? Por la obra del Espíritu Santo. Ahora, esas cosas que enseñó el Señor Jesús, que fueron encomendadas a sus apóstoles, enseñarlas a la iglesia, han sido consignadas fielmente en las páginas del Nuevo Testamento. Esto nos lleva precisamente a la segunda obra del Espíritu Santo, a la de la iluminación. ¿Qué es la iluminación? No solamente, hermanos, los discípulos del Señor recordarían las palabras de Cristo, sino que además las entenderían y por tanto les permitiría aplicarlas a las iglesias y aún a sus vidas propias. Por tanto, hermanos, la iluminación ha de ser entendida como ese proceso que el Espíritu Santo hace en una persona, abriendo su mente y su corazón como quien ilumina un camino que se hallaba en algún momento en tinieblas, en oscuridad, pero que ahora trae luz, ilumina el camino y lo hace fácil de transitar. Esa es la iluminación. Es como lo dijo el salmista: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Esto lo leo del Salmo 43, versículo 3. El salmista habla de esos dos elementos, luz y verdad. La luz y la verdad son hermanas, que al estar en comunión le permite al hombre una sola cosa, y la más necesaria: ser guiados a la presencia de Dios. Eso es lo que hace la iluminación del Espíritu Santo. Nos da el entendimiento en las Escrituras para que seamos guiados ¿a qué? A la presencia de Dios. Así es que aquel que dice: Espíritu, ilumíname para ver si encuentro la manera de poder salir de mis problemas aquí en la tierra, está buscando una iluminación que no le guía a la presencia de Dios, sino a su deleite, a su corazón, a lo que su corazón quiere. La iluminación, hermanos, no es simplemente un acto intelectual, como, sí, lo entendí y ya. Claro, en la iluminación el intelecto es nutrido, pero la iluminación va más allá, porque además de actuar sobre la mente humana, va a ser susceptible a esa persona para que comprenda los misterios divinos para la gloria de Jesucristo. Para la gloria de Jesucristo. Y lo leíamos hoy precisamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando allá en ese capítulo 2, él dijo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién es el maestro? El Espíritu Santo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es que, amados hermanos, el Espíritu Santo no solo inspiró a los autores bíblicos, sino que ilumina a los creyentes para poder entender las Escrituras, o dicho de otra manera, sin la obra del Espíritu Santo, el mensaje de las Escrituras permanecerá oculto para el hombre natural. ¿Qué podemos concluir? Hermanos, la obra del Espíritu sería tan importante, pero tan importante, que las siguientes generaciones, incluyéndonos nosotros, podríamos tener con exactitud
la veracidad de todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Todo. Nosotros no necesitamos ir allá a abrir un hueco en la tierra para ver si está la tumba, si está el camino, si está el pedazo de cruz. No necesitamos nada que nos testifique de Cristo y de su obra. Tenemos la palabra de Dios aquí consignada. Lo que el Señor enseñó a sus discípulos, lo tenemos nosotros. Lo que nosotros tenemos en la Biblia, podemos tener la seguridad de que se trata de la palabra de Dios. Y es como si pudiéramos escuchar a Jesús con la misma fidelidad que lo hicieron los discípulos del Señor. Y si como Pedro hemos llegado quizás a concluir que hay alguna dificultad en entender algunas porciones de las Escrituras, entonces recordemos que somos llamados a depender del Espíritu Santo para que nuestro entendimiento sea iluminado y así poder obedecer y aplicar la palabra de Dios, trayendo gloria a nuestro Cristo. Véalo de esta manera. En la introducción les hablaba del liberalismo, de cómo al negar la autoridad de la Escritura empezaba a desquebrajarse otras doctrinas. Pero ahora yo lo pongo de esta manera. Negar al Espíritu Santo resulta en la tragedia de negar también la veracidad de las Escrituras. Y con ello el hombre se va a resistir a ser consolado en las enseñanzas del Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Así es que, hermanos, nuestro Señor, entiéndalo muy bien, no nos ha dejado huérfanos. ¿Lo recuerda? Allí está en el verso 18. No os dejaré huérfanos. Él no nos ha dejado huérfanos. Aún como un padre protector, Él sigue proveyendo de su instrucción y sus promesas para fortalecer nuestra fe. Así es que reflexionemos en la importancia de conocer y de meditar en la Biblia. No en algunas partes, en toda su extensión debemos meditarla. Por eso le pregunto hoy, ¿cómo está su estudio de la Biblia? ¿Cómo está? ¿Cómo es usted estudiando la Biblia? Y tenga en cuenta, yo no le estoy preguntando si usted lee la Biblia, porque yo soy testigo de que usted la lee conmigo domingo a domingo. Lo que yo le estoy preguntando es si usted toma la Biblia como si el Señor le estuviera hablando a su corazón. ¿O lo hace como un ejercicio mecánico de abrirla, leerla, chulearla, cumplir? Por eso es que me parece, lo digo con reserva. Cuando nos ponemos la tarea de leer la Biblia en un año, no está mal, pero podemos caer en el error mecánico de decir, ya cumplí con mis 3 o 4 capítulos del día. Pero ¿realmente usted vino a los pies del Señor para que Él le hablara a su corazón? Una manera de saber qué tanto confía en las enseñanzas de Jesús es respondiendo a la siguiente pregunta. ¿A dónde usted se dirige cuando en su vida hay más preguntas que respuestas? Mi esposo, mi esposa, dificultades, salud, aún mis situaciones financieras, mis hijos. ¿A dónde corro? ¿A dónde busco? ¿Al psicólogo? ¿Al vecino que me dé un buen consejo? ¿Al banco para que me preste plata? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cuál será el refugio donde buscará ser consolado en los momentos difíciles? ¿A dónde? Hermanos, el hombre natural sí sabe a dónde va, ¿no? Se va a una botella de licor, se va a otro vicio, si es el caso, o se irá a la satisfacción de su carne. Eso lo hace. Pero el discípulo de Cristo se postrará a los pies de su Señor para escucharle hablar sus palabras.
Y esto es yendo ¿a dónde? A la Biblia, acudiendo en oración. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venza su ignorancia con la potencia de la veracidad del consejo de Dios. No hay otro lugar, no lo hay. Así es que, hermanos, es tiempo de volver a la Escritura. Es tiempo de volver a ella, no a la filosofía de este mundo, no a la enseñanza de él, que se levantó por encima de los hombres y decir, yo les voy a resolver. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no dice la Escritura? Y con las tragedias de gobiernos que hemos venido lidiando en este planeta, no es nuevo, no estoy hablando de la actualidad, desde siempre. El Señor ni siquiera dijo, bueno, ¿qué hacemos para derrocar a este César que es como malo? O estos tiranos romanos. No. Esa no era la solución. La solución es Dios. Es Dios. Termino con las palabras de un antiguo que llegó a decir, sin la iluminación del Espíritu Santo, la mente humana está ciega a las cosas de Dios. Aunque tengamos la palabra externa, no podemos comprenderla en su verdadera profundidad y poder sin la obra interna del Espíritu Santo. Así es que, amados hermanos, lo que el Señor nos ha dejado acá consignado es un verdadero consuelo, que solamente es posible ser consolados por la obra del Espíritu Santo. Vamos a orar.